Hermano, Dios te bendiga. Estuvimos hablando, y no nosotros, sino el Señor nos habló de una forma demasiado clara, maravillosa, de creer y de crecer. El Señor nos decía que creer es un mandamiento, pero que crecer es un anhelo por amor. Cuando estamos ahí, hermano, nosotros empezamos a alegrar el corazón de Dios, empezamos a pagar una deuda que hasta ahorita nosotros hemos tenido con el Señor. Es cuando nos ubicamos en Cristo. Dice la Biblia, hallados en Cristo. No solamente que el Señor me conozca a mí, sino que yo lo conozca a Él. Eso, hermano, es grandioso. Cuando nosotros entendemos eso, es porque entendemos también cuál es nuestro origen. Decíamos nuestro génesis, para poder engendrar soldados para el ejército de Dios. Y no vamos a engendrar gente perversa o gente incrédula. Hablamos específicamente de los hijos. Si alguien me dice, ¿y cómo le hago? ¿Cómo puedo lograr eso? Decíamos que debemos de caminar o transitar por el puente de la paciencia de Dios, por el puente del entendimiento, de que Dios se acuerda que nosotros somos polvo. Yo creo eso con todas mis fuerzas, porque el Señor en mi vida y también en tu vida nos ha demostrado su existencia, porque ha contestado nuestras oraciones. Y no solo eso, sino que más de una vez el Señor nos ha dicho hasta nuestros pensamientos. Y en cuanto a probabilidad, eso es prácticamente cero. Bendito Dios, que ya no somos huesos secos. El Espíritu de Dios vino a nuestra vida. Hoy tenemos un coeficiente intelectual, espiritual altísimo. Y un día, dice la Escritura, el Señor se va a gozar de nosotros y el Señor va a alabar nuestra fe. Ese es el tema, esa es la serie que estamos ministrando, y vamos a seguir ahí en esta época donde existe una frialdad espiritual que es muy notoria en el pueblo de Dios. La iglesia, he dicho más de una vez, ha perdido el rumbo y necesita volver a sus orígenes. La iglesia es menester que regrese a la Escritura. Dice la misma palabra de Dios, a la senda antigua, que vuelva al Dios de la Biblia. Pero la iglesia no busca retornar allá, porque no se ha dado cuenta y no sabe que está totalmente perdida, está extraviada. Por eso no tiene ese deseo, no tiene ese fuelle, ese ímpetu de volver al inicio. Hermano, lo digo y mi corazón se quebranta. Cuando la iglesia asombraba al mundo, hubo un tiempo hace 2000 años que la iglesia asombraba al mundo. Hoy a nadie asombramos. Si vas a una denominación y les dices que están perdidos, no solamente no te van a invitar a predicar, sino que te van a echar de ahí porque les has tocado su ídolo, les tocaste su yo, su ego, su vanidad, su autosuficiencia. Hoy la iglesia no recibe al Señor justamente como Él es, porque no lo conoce en lo íntimo. El sistema social, político, cultural, el que quieras, y todos juntos nos han tragado. Y lamentablemente nos dimos cuenta cuando sucedió esto. El concepto que hoy tiene el cristiano acerca de Dios no dista mucho del concepto que tiene el católico, el musulmán o el budista. Y yo no trato de ofender al pueblo de Dios, porque es pueblo. Está dormido, pero es pueblo. Mi deseo no es ofenderlo, mi deseo es despertarlo. Porque aunque sea un gigante, mientras esté dormido, no representa peligro, ninguna amenaza para el enemigo. Tu pólvora está mojada, tu fusil está descargado. La gente que amas sigue esperando que tú entiendas las cosas de Dios para que ellos se involucren. Y en general, dice la Biblia, que la misma creación espera la manifestación de los hijos de Dios. La iglesia tiene un grave conflicto en cuanto a quién es Dios y ese tema sustancial de la existencia de Dios. La iglesia sabe que Dios existe, pero no lo siente. Sabe que Dios existe, pero no lo percibe. La iglesia está consciente que Dios existe, pero no lo puede reflejar.
Y eso es casi lo mismo que decir que no sabe que existe. A Dios es necesario entenderlo. Es necesario reflejarlo como Él es, aún con todas nuestras limitaciones. Y para reflejarlo, lo primero que tenemos que hacer es acercarnos a Él y conocerlo. Mira lo que dice este versículo tan conocido. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La Biblia es clarísima. Te decía que debemos de entender a Dios justamente como Él es. Te voy a decir algo que parece herético, pero que no lo es. La Biblia enseña también que Dios se esconde en las tinieblas. Hermano, pero Él es luz. Él es luz. Él nos alumbró. Él nos alumbró. Pero dice la Biblia que Moisés, cuando fue a consultar a Jehová, Él le contestó desde la oscuridad. ¿Sabe por qué le contestó desde ahí? Porque Él es el Dios humilde, así como tú. Si tú me preguntas, hermano, ¿por qué el Señor le contestó a Moisés desde la oscuridad? Porque el Señor responde desde la oscuridad. Cuando estás en luchas y pruebas y la noche, espiritualmente hablando, se te viene encima, desde ahí el Señor te va a contestar. Pero lo va a hacer como Él es, como el Dios humilde. Hermano, el Señor diseña planes para tu vida y para la mía. Y Él comunica esos planes al hombre en lo íntimo, en lo oculto. Él no lo escribe en el firmamento para que todo el mundo vea los planes que tiene contigo, los pensamientos de paz que tiene contigo. Él no alardea. ¿Tú de qué alardeas? El Señor, cuando nació en un humilde pesebre. Él no vino con bombo y platillo. Cuando vivió como un ser humano normal. Cuando murió, la Biblia enseña, hermano, que ahí en la cruz había un manto de tinieblas que lo cubría. Él no es exhibicionista. Y cuando resucitó, era muy de mañana. No había gente, hermano. El Señor no alardea. La pregunta es, ¿de qué alardeas tú? Casi cualquier cosa que hacemos, casi cualquier paso que damos en lo espiritual, nosotros alardeamos. Te estoy hablando del Dios humilde, que se oculta en las cosas creadas. El Señor se oculta en las leyes de la ciencia, entre lo que Él quiere y entre lo que Él le place, cuando Él quiere, como quiere, y si es que quiere, porque Él es Dios. Y el Señor se ríe de la sabiduría humana y yo me río juntamente con Él. Por eso el Señor no le habla al mundo, porque el Señor está más allá de los ojos de carne. Él es espíritu y Él solamente habla al espíritu. Te voy a hacer una pregunta, hermano. ¿No percibes a Dios? Si no lo percibes, es porque hay un puente entre tú y Dios. Y ese puente no es el puente de la santidad de Dios, es el puente de nuestra carne, porque queremos buscarlo a Dios donde Él no está. Ahora, el Señor se va a manifestar en esta tierra. ¿Qué será cuando Él venga en poder y gran gloria? ¿Qué será con los sabios y con los entendidos? Dice la Biblia que terror y espanto habrá en ellos, porque mirarán al que traspasaron. Mira lo que dice la Escritura aquí en Apocalipsis 1:7. Y aquí que viene con las nubes. Lee la Biblia con cuidado. No dice que viene en las nubes, mi hermano. Dice que viene con las nubes. Tiene una simbología ahí. Viene con su pueblo. Y todo ojo le verá y los que le traspasaron. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén, dice la Biblia. Es necesario que conozcamos a Dios como Él es. Por ejemplo, la Biblia habla del rostro de Dios. Y no quiere decir que tenga ojo, nariz y boca. Habla de la esencia de Dios. Él tiene un rostro. Está hablando con una analogía porque nosotros tenemos una mente finita. Si la Biblia dice que Dios es el Dios alto y sublime, que mora en las alturas, no quiere decir que entre la tierra y el tercer cielo, o donde Dios habita, haya un espacio que se pueda medir en kilómetros o en años luz. Está hablando de la esencia de Dios.
Cuando la Biblia dice que Dios es el Padre Celestial, no es que haya engendrado a alguien, está hablando de su esencia, porque Él así es. Ese es el Señor que nosotros predicamos. El Señor simple y complejamente es. Nuestra mente no lo puede entender. Así es que nosotros tenemos que cambiar nuestra forma de hablar, sino nuestra forma de conceptualizar a Dios, nuestra forma de entender a Dios. Buscar ese rostro que Él no tiene y buscar ese corazón físico que Él no tiene para ir como pueblo de Dios por la bendición. Todos sabemos que Dios es santo. Es santo. No es que la santidad sea una parte de Dios. Él es santo. ¿Y cómo me acerco a un Dios santo si mi incredulidad está en mí? Mi mentalidad no le cree. Hermano, mira al mundo descarado, asombrosamente descarado en sus intenciones, tratando de redefinir, rediseñar cosas que son antibíblicas. Por ejemplo, el matrimonio. En algunos lugares ya se autoriza el matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿No será que es tiempo que la iglesia también rediseñe algo? Que retome su relación con Dios y que vuelva al Dios de la Biblia. Nosotros parecemos gente anticuada, que no rediseñamos nuestra relación con Dios. Y tenemos una mentalidad incrédula que no cree lo que la Biblia dice. En pocas palabras, debemos caminar por los caminos de Dios. Regresar al primer amor, sabiendo quién es el novio. No viviendo de viejas glorias, de cosas que Dios hizo en nosotros tiempo atrás. No viviendo de lo que Dios hace en los hermanos. En la Escritura hay un mandamiento, hermano, que si meditas en él es maravilloso. Jeremías 48:19 dice: párate en el camino y mira, oh moradora de Aroer. Pregunta a la que va huyendo y a la que escapó. Dile, ¿qué ha acontecido? Puedes observar, hermano, puedes escuchar en ese verso que hay otra logística espiritual maravillosa. Son 3 pasos. Primero dice aquí, párate. Primero detente. Después observa. Y finalmente pregunta. ¿Qué te está diciendo el Señor ahí? Haz un alto en tu vida. Mira en el espejo espiritual de tu vida y contéstate si ese es el camino que realmente te lleva al reino. Somos gente cambiante, que creemos en un Dios inmutable. Y cuando queremos ser inmutables y tener dominio propio y un carácter apacible y no lo logramos, estamos lejos de la realidad. Lo que ocurre es que nosotros, en lugar de que nuestra fe crezca, lo que crece es el enojo contra nosotros mismos. Porque una vez más nos estamos viendo a nosotros, no estamos viendo a aquel que es inmutable. Mi hermano, cuando la revelación de Dios viene a tu vida y entiendes lo que es un Dios inmutable, un Dios que cuando dice algo lo cumple, tu fe aumenta. Mira lo que dice la Escritura, Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, dice Pablo, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Te estoy hablando de un Dios inmutable, eterno, todopoderoso, santo, bueno, misericordioso, soberano, que Él no cambia. Cuando entendemos lo que podemos entender en Dios, cuando vivimos lo que podemos vivir en Dios, entonces ya no somos cristianos mediocres. Fíjate lo que te digo. Si no estás entendiendo a Dios como Él es, siempre serás un cristiano mediocre. Aunque vengas al culto y aunque te congregues. Debemos de entender a Dios como Él es. Y mira bien lo que dice este versículo. Pablo dice, estoy persuadido. Tengo la plena certeza, la firme esperanza. Estoy perfectamente cierto, seguro, que el Dios inmutable que empezó la buena obra en mí la va a terminar. Pablo sí, tú no. Te voy a hacer una pregunta. Si el Señor Jehová, Dios Todopoderoso, descendiera hoy en persona, estoy hablando, poniendo un ejemplo, en persona, frente a ti, te dijera, soy inmutable, yo empecé la buena obra en ti y la voy a terminar, ¿le creerías? ¿Le creerías o no le creerías?
si te lo dijera en persona. Lo está diciendo a través de la persona de su embajador, de su ungido, de Pablo. Es Dios hablando a través de Pablo. Yo sé que en tu interior sientes ese deseo de experimentar esta fe y esa relación con Dios. Y yo no pretendo terminar esta serie para que estemos nosotros como empezamos. Yo rechazo eso. En el nombre de Jesús lo rechazo. Yo sé que Dios hará grandes cosas porque la Biblia dice que somos imagen y semejanza de Dios. No somos igual a Dios. Si nosotros decimos que somos dioses, estamos queriendo rebajar la divinidad de Dios a un mísero ser humano. Somos imagen y semejanza. Pero cuando yo entiendo bien eso, que soy imagen de Dios, conozco la imagen de Dios, no aves, no reptiles, no cuadrúpedos, entonces entiendo quién soy, entiendo qué hago aquí, y no tengo cara lavada, no tengo cara de deprimido. El mundo se ve más feliz que nosotros. Cuando entiendo quién es Dios, mi cara cambia. Es cierto, hermano, que siento aflicción. Es normal, si tú sientes aflicción, bien ubicado en Dios, yo te aplaudo eso, hermano. Yo prefiero sentir aflicción por mi condición que gozarme por lo poquito que he avanzado. Quiero que vuelvas a ver el consejo de Dios, porque se nos pasa. Otra vez vuelvo a Jeremías, es el mismo versículo. Dice, párate en el camino. Y Jesucristo es el camino. Si tú vas en una carretera, porque dice ahí que Jesucristo es el camino, no dice la Biblia que Jesucristo es una carretera. Si tú vas en una carretera, más te convendría caminar por la orilla, porque si no serías atropellado. Pero si tú caminas por el camino, más te convendría caminar por el centro, porque si no, una serpiente te puede morder. Jesucristo es el camino. Él tiene un centro, aunque no lo podamos medir, no tiene una dimensión, Él tiene un centro. Y más propiamente hablando, debemos caminar por el medio, no tanto por el centro. Jesucristo está en medio de su pueblo, como cuando el Señor le ordenó a Moisés que hiciera el candelero, en el medio de su pueblo. Ahora, la cara te cambia cuando te metes en problemas. Tu rostro decae, tu cara es una cara lavada, tu entrecejo está arrugado. 1000 veces, mi hermano, estar en pruebas para madurez. Porque cuando estás en las pruebas, aquí, mírame bien, aquí, en los ojos, que es la ventana del alma, se te ve el gozo. De no tener el gozo del Señor, nosotros estamos contaminando su obra. Dirán que ser cristiano es una desgracia, y ser cristiano es lo mejor y es lo máximo, porque un cristiano verdadero es imagen y semejanza del ser más precioso, más maravilloso y más bondadoso que existe, del santo, omnipotente, siempre fiel y verdadero. En una palabra, el verdadero cristiano es imagen y semejanza de su Dios. Te quiero preguntar algo: ¿cuánto vales? ¿Cuánto dice Jesucristo que vales? ¿Cuánto dice la Biblia que vales? No cuánto dice tu mente ni las circunstancias. ¿Cuánto dice la Biblia que vales? Dice el Señor que tú eres su especial tesoro. Mira en Malaquías 3:17. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos. No lo dijo cualquiera. En el día en que yo actúe y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. ¿No es maravilloso, hermano? Especial tesoro, no tesoro, dice especial. ¿Acaso cuando la sangre de Jesús se derramaba en el Calvario, no iba fluyendo la vida en ti? ¿Acaso no es verdad que cuando Jesús se vaciaba era para llenarte a ti? Es como un vaso que tiene suciedad y el agua limpia lo empieza a llenar, le empieza a salir la suciedad. El Señor te llenó para sacarte los traumas, los rencores, las aflicciones y el dolor. Él sufriendo para que tú pudieras vivir en gozo. Él humillado para que un día tú fueras exaltado. Para la mente es muy cómodo no creer, porque cuando somos incrédulos, hermano, no buscamos la santidad.
Los científicos ateos viven muy cómodos porque los electrones no demandan santidad. Las ondas electromagnéticas no demandan santidad. Las constelaciones no demandan santidad. No es lo mismo, si yo soy un ateo y observo el cielo, no es lo mismo observar el cielo que estar parado delante de la zarza ardiendo. No es lo mismo ver los átomos que ver la gloria de Dios descendiendo. No es lo mismo querer gobernar que ser gobernado. Y en pocas palabras, no es lo mismo hacer nuestra regalada gana que estar delante de aquel que es la vida y que lo llena todo en todos. Y que cuando Él viene a nuestra vida nos sentimos demasiado pequeños. El Señor, cuando vino a nuestra vida, nos volteó patas para arriba. Nuestra vida dio un vuelco. En todo lo que confiamos fue abolido y derribado. Nuestra alma fue impactada, nuestro ser fue simbrado. Hermano, por el amor de Dios, el Señor nos ha aceptado. No es suficiente eso para que tengamos fe. Pero no lo digo yo, lo dice la Escritura. Ezequiel es un profeta duro. ¿Estás de acuerdo conmigo que es un profeta muy duro? Pero mira lo que dice: como incienso agradable os aceptaré cuando os haya sacado de entre los pueblos y os haya congregado de entre las tierras en que estáis esparcidos, y seré santificado en vosotros a los ojos de las naciones. Estábamos esparcidos y nos reunió, hermano, y ahí dice que el Señor va a mostrar su santidad, pero que lo va a hacer a través de ti. Dios es tan grande, hermano, y tan maravilloso, que un día juró por ti. Dice la Biblia que un día levantó su mano en solemnidad y juró que nos entregaría la tierra que había prometido. Y esa tierra, esa promesa es Cristo. Él lo prometió. Aquí dice Ezequiel 20:42: y sabréis que yo soy Jehová cuando os haya traído a la tierra de Israel, la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a vuestros padres. Es difícil leer un versículo así, no quebrantarse. Él juró por Él mismo. Y tú eres el objeto de bendición, de verdad, porque uno lo lee en la Biblia. Solo por eso uno lo cree. En el mundo, alguien juró que te iba a amar para siempre y no lo hizo. Pero que el Señor mismo jure por ti, eso es increíble. El Señor estaba jurando por nosotros. El santo jurando por los paganos. El que nunca miente estaba jurando por los mentirosos. El limpio estaba jurando por los sucios. Pero como es Dios, no se quedó ahí. El Señor fue más allá y nos hace una gran promesa, hermano. Sigue con Ezequiel 39:21. Dice: y pondré mi gloria entre las naciones, y todas las naciones verán mi juicio que habré hecho y mi mano que sobre ellos puse. Primero déjame decirte que un día el Señor le va a poner la mano a las naciones para juicio, pero te va a poner la mano a ti para consolación, porque Él es tu Dios. Y dice ahí que Él pondrá su gloria entre las naciones. La gloria de Dios descendiendo. No es cualquier cosa lo que yo estoy diciendo. Si es que sabemos lo que es la gloria. Hermano, los cristianos dicen: cuando la gloria de Dios desciende es maravilloso, es un gozo tremendo. Eso es después. Permíteme hablarte de mí, hermano. Tengo la revelación de lo que es esa gloria cuando desciende en un mortal. Cuando la gloria de Dios descendió en mi vida, en un segundo, hermano, y menos que en un segundo, fui exhibido. Vi todos mis defectos, mis pecados, mis limitaciones, mi incredulidad, mis carencias. Fue como un fuego que me abrazó y era un ay Señor, yo no podía ni siquiera hablar más que ay Señor. Era un fuego que me envolvió. Esa es la gloria de Dios. Y después viene el gozo. La gente habla de la gloria, pero no saben lo que es la gloria de Dios. ¿Qué es necesario hacer? Tenemos que subir al monte, dice Ageo 1:8, y traer la madera y reedificar la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho el Señor Jehová. Qué maravilloso que el Señor pone en ti, dice ahí, su voluntad. Es necesario reedificar la casa porque hoy
La casa que somos nosotros ciertamente está maltrecha. Para eso necesito la fe. Hermano, en la Biblia, en la versión arcoíris, la palabra fe aparece 234 veces. Y de 234 veces, 231 están en el Nuevo Testamento. ¿No te dice algo el Señor? Casi todas son del Nuevo Testamento. Déjame citarte algunas, solamente algunas. Dice la Escritura: el justo por la fe vivirá. Dice la Escritura: sin fe es imposible agradar a Dios. Vivimos en la fe del Hijo de Dios, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Andamos por fe, no por vista. La oración de fe sanará al enfermo. Nuestra fe no está fundada sobre sabiduría de hombres, sino sobre el poder de Dios. La fe es que nosotros vamos a creer que Dios nos va a restaurar y que un día su gloria va a descender, porque el Señor lo ha dicho. Como pueblo no vamos a querer comprender para creer, vamos a creer para después comprender. Eso lo hace mejor el mundo que nosotros, lo hacen mejor los científicos que nosotros. Un científico se crea una teoría y después busca las leyes que avalan y que demuestran esa teoría. Él está creyendo en algo que no ve. Ciertamente nosotros hoy somos los Pedros modernos, pero cuando más sentimos que estamos perdidos porque hemos negado al Señor, es cuando más próximo está la restauración. Cuando el Señor va a nuestro mar de Tiberias y te dice a ti en lo personal: me amas. Y te dice a ti como pueblo: me amas. Y te dice a ti como iglesia mundial: me amas. El Señor viene y nos restaura. Y pasaremos de ser los Pedros arrebatados a ser cristianos inspirados por Dios, gobernados por el Señor, guiados por su Espíritu Santo y restaurados, transformados por nuestro Dios Trino. ¿Quieres orar conmigo? Te voy a decir algo, hermano. Dios no habla por hablar. Él lo dejó escrito y el Señor no gasta la tinta en vano, Él no te hace una promesa porque quiere endulzarte el oído. Claro que no, Él te promete porque Él es Dios. Él se oculta para que lo busques y se manifiesta para que le creas, porque Él es Dios. Él es el camino y más nos convendría caminar por en medio. El Señor hace las cosas completas. Él es el Dios completo. Y Él hace que su gloria descienda para transformarnos. Él es y siempre será, y tú eres en Él. Mi hermano, el Señor no jura solo por jurar. Es más, el Señor no jura por cualquiera, pero lo hizo por ti, porque ama tu alma. Y si yo tengo la revelación del amor de Dios en mi alma, para con mi alma, eso forzosamente me aumenta la fe, forzosamente me da certeza. ¿Oramos, hermanos? Esta es la semana 5 de la serie de la fe. Oramos como pueblo. La iglesia no se ha dado cuenta que está perdida, hermano. Hace 2000 años la iglesia asombraba al mundo. Hoy no entienden al Señor, no lo perciben, aunque saben que existe. No lo sienten a pesar que saben que existe. Y menos pueden reflejarlo. Si te vas a acercar al Señor, hazlo creyendo que le hay. Dice su palabra que el Señor existe y que es real. Pero recuerda bien que el Señor es el Dios humilde, que Él se oculta para que tú lo busques y que Él se manifiesta para que tú le creas.
El Señor a veces te contesta desde la oscuridad, desde las luchas y los problemas. Pero no alardea, deja de alardear tú. No es exhibicionista, Él no quiere andarse luciendo. No te andes luciendo tú. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque eres mi Dios. Maravilloso, pero humilde. Que cuando me hablas de tus planes para conmigo, lo haces en lo íntimo. Que cuando naciste, lo hiciste en un pesebre humilde. Que creciste como un hombre normal, que moriste envuelto en un velo de tinieblas. Que cuando resucitaste era muy temprano. Y me estás diciendo a los gritos, sé humilde. Porque yo soy humilde. Tú estás más allá de los ojos de carne. Y si no te percibo es porque hay un puente de carnalidad en mí. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque te revelas a nuestra vida. Quieres que cambiemos nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar, nuestra forma de entenderte, nuestra forma de buscarte. Gracias por hablarnos. Tú eres santo. Eres santo. Es tiempo de rediseñar mi vida contigo, Señor. Mi relación contigo. Volver al Dios de la Biblia, al primer amor, no viviendo de viejas glorias. Mi hermano, ¿por qué te esfuerzas cuando oras en recordar lo que antes viviste con Dios? El Señor te dice, ¿por qué te esfuerzas en recordar? ¿Acaso no hago cosas nuevas? Gracias, Señor. Gracias por darnos esta logística. Primero, detente. Haz un alto en tu vida. Después observa. Y después pregunta. Si así como vas directamente al reino de los cielos. Poderoso Dios. Hay tanto cristiano mediocre. Pero como Pablo dijo, estoy convencido. Tengo la firme esperanza. Estoy confiado, estoy seguro que el Dios inmutable que empezó la buena obra en mí la terminará. Yo lo creo, Señor. Yo lo creo. Para poder mostrar la categoría del cielo. Párate en el camino y camina por el medio. O una serpiente te morderá. Basta ya de caras lavadas. Basta ya de cejas arrugadas. Basta ya de contaminar la obra de Dios. Somos cristianos, imagen y semejanza del más hermoso ser. Y valgo lo que tu palabra dice que valgo, tu especial tesoro. Me queda claro, Señor, que en el Calvario, cuando tu sangre fluía, también fluía en mí la vida. Cuando tú te vaciabas, a mí me llenabas. Cuando tú sufrías, a mí me traías gozo. Y quitabas los traumas y la aflicción y el dolor. Fuiste humillado para un día exaltarme a mí. Gracias por tu palabra, Señor. Cuando vienes a nosotros, en verdad produces un terror santo, una convulsión santa, una crisis santa. Nos volteas patas para arriba, nos siembras, nos sacudes, nos derribas. Gracias por habernos aceptado, porque estábamos dispersos y nos reuniste y juraste por nosotros con tu mano en alto que tú entregarías esa promesa que es Jesucristo. Gracias, Señor. Expresamos nuestra gratitud a ti. Es increíble que Dios haya jurado por mí, siendo Él tan limpio y siendo yo tan sucio. Gracias, Señor.
Vamos a subir al monte de la bendición a traer la madera para reedificar la casa que está hoy maltrecha. Y en ella pones tu voluntad. Y tu gloria desciende sobre tu pueblo, sobre cada uno de nosotros en lo íntimo. Señor, que tu gloria descienda. Ese fuego que nos invada. Solo clamamos, ¿quién nos puede separar del amor de Cristo? Ay, Señor, soy tan torpe. Porque tú vienes con tu fuego, me pasas un carbón encendido en los labios. Esa es la gloria de Dios que desciende para limpiar a un pueblo que se ha contaminado. Gracias por tu buena voluntad, Señor. Aquí está mi mar de Tiberias. Yo aquí estoy, Señor. Cuando me preguntes, ¿me amas? Sí, Señor, sí te amo. Cuando al pueblo le preguntes, ¿me amas? Sí, Señor, sí te amamos. Cuando a la iglesia le preguntes, ¿me amas? Sí, Señor, tú eres nuestro Dios. Para pasar de ser arrebatados a ser inspirados por Dios, gobernados, guiados y transformados por el poder de tu Espíritu Santo. Gracias, tú eres el Dios humilde que se oculta para que lo busquemos y que se manifiesta en nuestras vidas para que le creamos. Gracias por haber jurado por mí. Eso me da certeza de que el Dios inmutable que empezó la obra en mí la terminará. Gracias por tu palabra. Yo hablé lo que tú pusiste en mi corazón. Gracias, Señor. Predicar tu palabra es muy cansado. Hablarle a la mente incrédula es muy cansado. Pero tú te cansaste más cuando predicabas y cuando ibas al Calvario. Gracias por tu ejemplo precioso, Jesucristo. Amén, Señor, y amén. Por mirar tus ojos tiernos, muero al yo.